Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, ahora quiero hablarles de los puntos y de sus coordenadas en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Déjenme, les voy a compartir una presentación. Y entonces en el plano es 2 dimensiones y en el espacio 3 dimensiones, ¿ok? Entonces cuando queremos representar gráficamente puntos en 2 dimensiones, necesitamos del plano cartesiano, es decir, del plano XY. Ustedes recuerden que el plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas perpendiculares entre sí. La horizontal representa al eje X, la vertical representa al eje Y. Y el punto donde se cruzan es el origen del plano. Bien, entonces aquí les he puesto un ejemplo de representación gráfica. Por ejemplo, tenemos el punto A de coordenadas -3, 1. Sí, -3 en X, 1 en Y. Recuerden siempre que el primer valor del par ordenado representa el valor en X o abscisa y el segundo valor de la pareja representa el valor en Y o también el valor de las ordenadas. Recuerden, eje X, eje de las abscisas, eje Y de las ordenadas. Podemos ver también el punto 2, 3. 2 en X, 3 en Y. 2 en X, 3 en Y. Y así el otro punto, -1,5 en X y -2,5 en Y. Bien, vamos a hablar del punto medio entre dos. Si tengo los puntos A y B, imaginémonos una línea que une los puntos A y B. En el centro o en la mitad está el punto C. ¿Por qué decimos que el punto C está o tiene coordenadas 6, 4? Miren, ¿cuál es la distancia del punto A al punto B en la dirección X? Pues desde 2 hasta 10 tenemos 8 unidades, la mitad es 4. Entonces 2 más 4, 6. Justo se ubica aquí en X6. Ahora miremos las ordenadas. ¿Cuál es la distancia desde 7, que es Y para el punto B, hasta 1, que es la Y para el punto A? Entonces aquí hay 6 unidades. La mitad, 3. 1, 2, 3, y justo se ubica a esta altura, que corresponde a Y igual a 4. Entonces, siendo los puntos A y B los que se muestran, se dice que el punto C tiene coordenadas 6, 4. Esto se puede determinar fácilmente. Miren, si sumamos la X del punto B más la X del punto A. 10 más 2, 12 para 2, 6. Es decir, hacemos un promedio. Ahora, Y del punto B, 7. Más Y del punto A, 1, 8. Para 2, 4. Y se ubica en Y igual. Y así son las coordenadas 6, 4. Miren, entonces, en general o en términos generales, si tenemos dos puntos, el punto A de coordenadas de x1 y y1 y el punto B de coordenadas de x2 y y2, las coordenadas del punto medio se obtienen mediante la fórmula. Como les dije, el promedio de las abscisas me da la abscisa del punto medio. Y el promedio de las ordenadas de los puntos extremos me da la ordenada del punto medio. Así, por ejemplo, los puntos A de coordenadas -3 y 5 y punto B 0, 7 son los extremos del diámetro de un círculo. Encuentre las coordenadas del círculo. Entonces, si aplicamos la fórmula, ¿sí? Reemplazamos, hacemos el promedio de las X, del punto A y del punto B, y el promedio de las Y, del punto A y del punto B, tenemos que el punto C es de coordenadas -1, 5, 6. Significa que el punto medio entre A y B es el punto -1, 5, 6. Y esto representa, pues, en el círculo, el centro. Como podemos ver acá. Aquí está el punto A, -3, 5. El punto B, 0, 7. Y el punto C se ubica justo en el centro. Coordenadas -1, 5, 6. ¿Ok? Ahora hablemos de la distancia entre dos puntos. ¿Cómo determinar la distancia entre dos puntos? Sea el punto A de coordenadas 3, -2 y el punto B de coordenadas 9, 4. La distancia entre estos puntos estaría dada por la medida de esta línea, ¿no? De esta línea de color azul. Si hacemos las construcciones, a ver, digo, el avance en X de esta línea y el avance vertical o el avance en Y es de esta línea. Aquí se forma, para llegar del punto A hasta el punto B,
haciendo este recorrido, pues tenemos un triángulo rectángulo. ¿Cómo saber la medida de sus catetos? Pues es fácil, ¿cierto? Si aquí estamos en 9 y aquí estamos en 3, la distancia del 3 al 9 es 6. O si restamos 9 menos 3, 6. Es decir, la X del punto B menos la X del punto A me da la distancia entre las X. Lo mismo hacemos para las ordenadas o para las Y. Y así tendríamos la medida de los catetos de este triángulo. ¿Cómo saber la medida de la hipotenusa, en este caso la línea azul? Pues el teorema de Pitágoras que ustedes ya saben, ¿no es cierto? Y entonces será 6 al cuadrado más 6 al cuadrado, la raíz. Y esto me da 8,5. En términos generales, entonces, significa que si tengo dos puntos de coordenadas, x1, y1, x2, y2, la distancia entre ellos se obtiene mediante la fórmula que es basada en el teorema de Pitágoras. x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Así, por ejemplo, dice, se sabe la ubicación de Conocoto es de 3 menos 4 kilómetros y la de Calderón 5,4 kilómetros, pero ¿desde dónde? Se ha medido respecto al centro histórico, es decir, desde el centro histórico. ¿Cuál es la distancia entre estas parroquias? Si en el centro histórico ubicamos un plano cartesiano, tenemos las coordenadas para Calderón y las coordenadas para Conocoto, dos puntos en el plano. ¿Cómo encontrar la distancia entre estos puntos o entre estas parroquias? Pues el teorema de Pitágoras. 5 menos 3 al cuadrado más 4 menos 4 al cuadrado. Es decir, la resta de las X y la resta de las Y. Y así tenemos que la distancia de Conocoto a Calderón es 8,2 kilómetros. Ahora hablemos de los puntos en el espacio. ¿Cómo funciona esto en el espacio? Entonces, si hablamos del punto medio en el espacio, recordemos primero la representación gráfica en 3D. Para representar gráficamente los puntos en 3 dimensiones, utilizamos las coordenadas X, Y, Z. Hemos agregado una coordenada más. Es decir, el plano sería de esta manera, ¿sí? Ya está formado por un eje X en esta dirección, un eje Y, que es lo que estábamos haciendo antes. Pero a esto le agregamos una tercera dimensión. Si queremos interpretar de alguna manera, sería como el ancho, el largo y la altura o profundidad. Recuerden que un punto está en el espacio, pero la ubicación de este punto es siempre con respecto al origen del plano, al punto donde se cruzan los ejes de X, Y, Z. Por ejemplo, si tomamos este punto, ¿sí? Vemos que tiene coordenadas 3 en X, 5 en Y 2 en Z. Es decir, tenemos desde el centro, desde el origen, desde esta esquinita donde se cruzan los ejes, tendríamos que movernos 3 unidades en la dirección X, 5 unidades en la dirección y subir 2 unidades en la dirección Z para llegar a la ubicación de este punto. Entonces el punto medio, o para hallar el punto medio entre dos puntos en el espacio, se utiliza la misma estructura de la fórmula. El promedio de las X, el promedio de las Y, el promedio de la Z, porque tenemos una dimensión más, o una coordenada más. Por ejemplo, si el punto en el espacio es menos 3, 4, 0, menos 3 en X, 4 en Y, 0 en Z. El punto B, menos 1 en X, 2 en Y, 1 en Z. Entonces hacemos el promedio de las X, el promedio de las Y y el promedio de la Z y así tenemos las coordenadas del punto que se ubica en la mitad, punto medio, menos 2, 3, 1 medio. Y para hallar la distancia entre dos puntos en 3 dimensiones es exactamente lo mismo, nos apoyamos en el teorema de Pitágoras también y solamente le agregamos a la fórmula anterior la diferencia entre las Z al cuadrado. Así, por ejemplo, si tenemos estos dos puntos de coordenadas menos 1, 2, 1, menos 1, 1, 1, ¿sí? Esto es x1, y1, z1, esto es x2, y2, z2. Aplicamos la fórmula, la diferencia de las x al cuadrado más la diferencia de las y al cuadrado más la diferencia de la z al cuadrado. ¿Sí? Resolviendo esto, vamos a ver y comprueben ustedes que la distancia es 1.
Ok, chicos, muchas gracias. Espero hayan entendido. Vamos a hacer más adelante ejercicios de refuerzo sobre esto.